todos vía Zoom. Buenas tardes. Buenas tardes. Tardes. Bien, pues vamos a empezar. Espero que se incorporen los demás si es que hay más. Para avanzar nuevamente una disculpa, pero como les comento, no me enteré de que iba a haber actividades en el CDT hasta hace poco tiempo y tuve que hacer el cambio así de inmediato. La idea era que la clase fuera un poco más práctica. Espero que vayan tomando notas para que lo repliquen en el simulador. Si más o menos entendieron el funcionamiento del dispositivo en la clase anterior y lo replicaron el fin de semana o en algún momento se dieron la oportunidad de volverlo a hacer, no debería de llevarles o implicarles demasiado. Vamos a ver cómo trabajamos aquí con esta pantalla porque está medio reducida, pero bueno. Y les pido vía Zoom que pongan atención, más allá de que lo vayan replicando, traten de entender lo que vamos haciendo para que ya después lo puedan imitar. De inicio, ¿quién me recuerda cuáles son las funciones del dispositivo de capa 2 del que vimos en particular? El switch, efectivamente. ¿Evitar qué? Evitar bucles es la última, que no es la más importante, pero bueno, es una de ellas. Pero las otras tres, las que sí son relevantes y por las cuales deberíamos siempre de optar por un dispositivo de esos. En primera, aprender direcciones MAC. La segunda, reenviar las tramas y falta uno. Digo, si puede aprender las direcciones MAC, las manda a algún lugar, ¿con qué finalidad? Estarlas buscando, ¿no? Hacer filtrado de direcciones para determinar si sabe a dónde reenviar las tramas o no. Entonces es aprender direcciones MAC, filtrar direcciones o filtrar en su tabla para saber a dónde tiene asociada una determinada dirección y reenviar las tramas o reenviar los paquetes que se generan para poder entregarlos a su destinatario de manera directa. Recuerden que a diferencia del hub, el switch sí puede llevar en un momento dado la comunicación en punto a punto, de uno a uno. Solamente entre los interesados de la comunicación, sin necesidad de estar generando broadcast. Parte de lo importante que les comenté es que tengan esa capacidad de entender a qué hace referencia un dominio de colisión y a qué hace referencia el dominio de broadcast. Entonces, el switch está hecho para tratar de mitigar, por un lado, la parte de las colisiones, porque quedamos que cada puerto del switch va a representar un dominio de colisión, a diferencia de tener un hub, porque en el hub, todo el hub y todos los que estén conectados interactúan en ese dominio de colisión y puede haber por ahí problemas, ¿no? Entonces, estamos optando por una tecnología un poco más eficiente y por otro lado, a nivel de broadcast, el switch podría optar por llevar a cabo un broadcast al menos una vez, pero ya una vez que llena su tabla con los datos necesarios para hacer llegar la información a donde debe de ir, ya no vuelve a ocurrir, a menos que esa tabla se vacíe. Ojo, así como en las computadoras hay un montón de buffers para las aplicaciones y para ciertos mecanismos del sistema operativo, esa tabla también tiene un tiempo finito. Les mentiría ahorita si les diera el dato, pero llega un punto en el que se llena y se tiene que reciclar para poder darle acceso a otros dispositivos, ¿no? Si la cantidad de MAC address que pasan a través de nuestro dispositivo no es relevante, si es muy acotada, probablemente esa tabla no se tenga que limpiar. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de agregar más entradas. Pero en el supuesto de que sea un switch, por ejemplo, se le llama de núcleo, a partir del cual se conecta más infraestructura y por ahí pasan todo el tiempo todos los demás dispositivos, entonces sí podría ser necesario que cada determinado tiempo esté refrescando esa tabla y se vaya generando la necesidad de volver a recopilarla, ¿de acuerdo? Bien, voy a rehacer la topología que teníamos inicialmente en el simulador.
Hasta ahí no hay dudas, ¿verdad? ¿Todo está claro? Sí, profe, está claro. Perfecto. Bien, ahí está la topología. Ahora, no solamente el switch va a tener una tabla para poder almacenar datos de cómo se va a comunicar con el resto de los recursos en red. Los equipos por sí mismos, todos los dispositivos que tengan capacidades principalmente de capa 3, ojo, ahorita estamos en la capa 2, pero al estar utilizando direccionamiento lógico, entiéndase direcciones IP, tenemos que optar por pedirle algunas prestaciones a protocolos de capa 3 para poder generar el juego de la comunicación. Les había dicho que independientemente de que el switch utilice las direcciones MAC para entregar la comunicación, no podríamos hacerlo si no le colocamos una dirección IP a las máquinas. ¿Vale? No podríamos hacerle un ping a otra MAC address. Hay mecanismos, pero en realidad, acorde a cómo se llevan a cabo las reglas de la comunicación, sin la dirección, pues no podemos identificar con quién queremos comunicarnos. Por lo tanto, no se podría llevar a cabo ese mecanismo. Entonces resulta, voy a hacer un ping en el área de trabajo en el esquema de tiempo real. Voy a seguir usando el mismo ejemplo, voy a hacerlo a la 192.168.1.4. Voy a dejar que se lleven a cabo los 4 intentos. Allí nos está respondiendo. ¿Con qué finalidad? Voy a ampliar la consola. Esa entrada que logran observar, bueno, espero que alcancen a ver. Ese dato que se alcanza a observar en la consola que invoqué con el comando ARP guión medio A, es precisamente una tabla que se conoce como ARP en los dispositivos de capa 3, en donde inmediatamente podrán intuir cuál es la relación que se almacena, ¿no? La dirección IP contra la dirección MAC que la tiene en uso. Cuando nosotros queremos enviar algún mensaje a un dispositivo en específico a nivel IP, recordarán que necesitamos saber quién es, para qué, para poder llenar los encabezados del protocolo de capa 2, poder colocar la dirección MAC destino aparte de la dirección MAC origen. La dirección MAC origen la sabemos porque es la que tiene grabada el dispositivo desde el cual nos vamos a comunicar, pero la dirección MAC destino solamente la vamos a conocer si en la entrada, si en la tabla RP de la máquina ya existe una entrada válida. Nosotros nos queremos comunicar a la 192.168.1.4 y como aquí ya tiene una entrada, ya sabemos que la MAC address que le corresponde es esta con terminación EB4, ¿no? Si no estuviera esto aquí, no se podría enviar el paquete. Pero entonces, ¿qué ocurre? ¿Ya no nos comunicamos? ¿Qué creen que pasa? O sea, como la máquina no sabe dónde está, simplemente, ¿Se lo manda a todos? ok, su compañero en Zoom dice que se lo manda a todos. ¿Cómo se le llama eso? Allí es una de las razones por las cuales existe el broadcast. Ahí es donde cobra sentido, ¿no? Porque pues tengo que ir a preguntarle a todos, oigan, estoy buscando a la 192.168.1.4 para enviarle un mensaje, pero no tengo su dirección MAC. ¿Quién es? Para que me entregue esa información, ¿no? Entonces el protocolo genera esa búsqueda, se envía y va a contestarla. Entonces voy a limpiar la tabla y vamos a ver si lo podemos replicar.
Déjenme acuerdo. Ahí está. Y vamos acá. Mucho ojo, cuando empiecen a tratar de estar verificando los protocolos, antes de pasar al modo de simulación, obviamente les voy a enseñar cómo tienen que limpiar las tablas de los dispositivos, porque por algo se llama tiempo real el primer esquema. La topología que generemos empieza a funcionar como si estuviera operando en el entorno real, ¿no? Los protocolos empiezan a tratar de llenar sus tablas, empiezan a mandar mensajes para converger, empiezan a hacer un montón de cosas. Si ustedes se tardan demasiado en pasar al modo de simulación, para cuando pasen al modo de simulación, los dispositivos ya tienen información. Entonces probablemente ya no alcancen a visualizar qué es lo que está ocurriendo y no les dé tiempo. Hay que tratar de ser un poco rápidos. Ahorita vamos a ver si yo no me tardé demasiado. Perdón. ARP-medio D de dedo. Ah, el A es de all, que muestre todas las entradas que hay de... Digo, ahí porque solamente está una, pero si ya tuviéramos más, se visualizarían todas. Drop me parece que es. Sí, de descartar, de eliminar. Bien, entonces voy a regresar a mi equipo y voy a generar el ping nuevamente. ¿Y qué pasó? Ah, no he puesto los protocolos, perdón. Reseteamos. ARP y CMP. Esa es la razón del por qué estábamos utilizando los dos protocolos. Ahí no entendí, profe. ¿Usamos las dos versiones de IP, la 4 y la 6? No, no, no. En la selección que hice en el cuadro de protocolos, aquí, ¿a eso te Sí, refieres? sí, sí. No, estoy seleccionando dos protocolos. El ARP precisamente para ver ese proceso de búsqueda de la dirección MAC a la que queremos llegar y el ICMP para ver el ping. Son protocolos de control, no tienen nada que ver con el 4 y el 6. Estamos usando solamente el protocolo IP versión 4. Ok. Pero, como les mencionaba, me ganó aparentemente el protocolo y ya nada más está viendo el ICMP. Dejen pasar nuevamente al de tiempo real y revisar. Si logran observar cómo otra vez ya está la entrada en la tabla, entonces por eso ya no ejecuta el proceso de protocolo RP porque ya sabe dónde está. Lo que yo quiero es que no ocurra eso, pues, que lo limpie. A ver si es cierto, rápidamente. A ver si no se volvió a adelantar. Ahora sí, como pueden observar, se hicieron dos PDUs en la animación. Si alcanzan a ver, porque si no va a estar un poquito complicado el estar Ahorita que sea necesario lo amplifico, pero ahí para que vean cómo vamos avanzando. Bueno, ¿y qué es lo que tenemos en el paquete? Esto es de lo importante del simulador. En el cuadro de protocolos del lado derecho, observarán que lo primero que hace es cargar un PDU con el protocolo ICMP. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es un ping. Queremos ver si un recurso está disponible, ¿no? Estamos haciendo una llamada a una dirección IP en específico para ver si nos contesta, para ver si podemos hablar comunicación. Pero la máquina dice, ok, tú te quieres comunicar con la 192.168.1.4, pero yo no sé quién es. Yo necesito la dirección MAC para poder enviarle el paquete que quieres enviar de comunicación. Entonces, como el protocolo por sí mismo no lo puede hacer, brinca y pide ayuda a uno diferente. ¿Estamos de acuerdo? Por eso se carga la segunda PDU. Y entonces, si nosotros verificamos la PDU, vamos a ver si no truena el simulador. Estos son los encabezados de protocolo, de donde estamos utilizando el protocolo IP. Y como pueden ver, el origen es la dirección 192.168.1.1. Para los que están en Zoom es donde dice source, SRC. Esta es la dirección origen. Y a continuación está la dirección destino, la 192.168.1.4, ¿no? El protocolo, eso es lo que sabe a ese nivel. Se quiere comunicar con eso. Pero no tiene datos para poder hacerlo.
Más abajo viene el tipo de protocolo, que es un ICMP y es un ping. A eso hace referencia el cuadrito de abajo, ¿no? Entonces, como ese nivel no tiene la capacidad de llegar porque le falta información, ¿qué es lo que podemos ver en el protocolo en el encabezado de capa 2? El ARP nos dice que la dirección origen es esta, ¿no? Termina en 432B, la podríamos ver y es la dirección MAC que corresponde a la 192.168.1.1. Y va dirigido a buscar, perdón, va a partir de la dirección IP también 192.168.1.1. ¿Sale? Este es donde va a salir la petición. Y la dirección objetivo o destino no la conoce. Cuando tenemos ya sea a nivel IP o a nivel MAC todo en ceros, quiere decir que no conocemos la dirección IP. Estamos buscando, es decir, no la hay. Y este que dice Ethernet es el encabezado de capa 2 específicamente de la trama, en donde si observan en el source, en el origen, está de igual manera representada la 432B, que sería la MAC address de la 192.168.1.1, pero en el destino, ¿quién está? ¿Quién conoce esta dirección que está apareciendo ahí? Son puras Fs, ¿no? ¿Alguien tiene una idea de a qué hace referencia eso? No. ¿Es la submáscara de red? Un poquito más fuerte. Ok, bueno. Es una dirección física, obviamente, porque recuerden que esto solo maneja direcciones MAC, ¿no? Esa dirección se conoce como dirección de broadcast a nivel MAC. La dirección de broadcast siempre va a ser la última dirección posible a generar en la subred en la que estemos, ya sea a nivel IP o el último identificador que podamos generar a nivel dirección física, ¿vale? Esa FFFF es la dirección física de broadcast. Es el mecanismo que tiene el protocolo para avisar que está mandándoselo a todos, para ver si logra identificar quién es ese que estamos buscando, ¿de acuerdo? ¿Sí quedó claro o no? ¿O lo revolví mucho? Ah, sí, Digo, quedó claro. muy bien, porque ahorita recuerden que no tenemos muchos datos para poder comunicarnos, ¿no? Y estamos ayudándonos del protocolo ARP para que nos permita encontrar al recurso al que queremos llegar. Muy bien, voy a avanzar. Tengo Y una duda. adelante. Entonces, la última dirección que sea posible generar siempre va a estar como aislada, siempre va a estar como que la toma solo para hacer el broadcast. Me pregunta su compañero vía Zoom que si siempre la última dirección va a estar aislada o se va a tomar como broadcast. Sí, en realidad la última dirección que podamos generar dentro del segmento de red que estemos manejando es de broadcast. No quiere decir que quede aislada, en realidad se les llaman direcciones reservadas y solamente las utilizan las aplicaciones o los protocolos para hacer algún tipo de tarea. Nosotros las podemos manipular, podríamos, pero en realidad, como les dije, no tiene ningún sentido. ¿Cuándo utilizaríamos un envío masivo en una red? ¿Por qué querríamos hacer algo así? ¿Por qué se les ocurre? Ah, pues ahorita están queriendo tirar las páginas de Rusia. Ok, dice su compañera, ¿no? Que por ejemplo ahorita quieren tirar las páginas de Rusia, ¿no? Se le llama denegación de servicio. Queremos agotar los recursos disponibles dentro de la red para que no sea posible consultarlos. Esa es una circunstancia en la cual se pueden intentar ese tipo de envíos. Sin embargo, hay mecanismos que mitigan, ¿no? Que se empiezan a detectar demasiado envío de paquetes o cosas así, los podemos controlar. Obviamente, ustedes deben de establecer umbrales para identificar cuándo es una anomalía y cuándo está bien el procedimiento. Hay otro que va a salir, que se llama Cell Broadcast. Lo van a utilizar para el movimiento de los sismos. Y de hecho, ya están hablando con el IFT. Y no me acuerdo con qué vas a tratar de guardar para que el momento de que manden la carta ya no se necesite la cocina, ¿no? El mismo celular, a través de no me acuerdo qué red, va a ser tomar una alerta sísmica y la red no importa, no lo he leído, dice que no importa cuántos servicios tenga la red, pueden ser limitados y ese sistema que no se trabaja. Pues sí, pero por ahí deben de haber dicho que solo podría funcionar en 5G, ¿no? ¿Les molesta si cierro un poco la puerta?
porque aquí como que no hay mucha educación, aparentemente. Se supone que aquí se genera, pero no se transmite. Bien. Sí, sí, tienes razón, nada más que hay que verificar eso porque para poder hacer un envío tan masivo se necesitan muchos recursos, mucho ancho de banda, mucha disponibilidad. Y si no, alguna transformación se podrá llevar a cabo, pero bueno. Que recibe la señal de otros celulares que ya la señal. ¿Me explico? Porque al final de cuentas nuestros celulares están funcionando Ujú. que ya no necesita que venga en su mismo celular en ese caso esa replicación de información. Entonces ya nada más necesita agarrar a lo mejor esta tecnología, vamos a llevarlo cierto número de celulares para que ese número de celulares verifiquen que vayan a Eso sería ilegal. bueno, Sí, porque tú estarías, imagínense si ustedes estarían dispuestos a que cualquier celular se comunique con su celular para que genere un algo. Sería una vulnerabilidad, en realidad no tendría mucho sentido. Entonces no puede ir por ahí necesariamente, a menos que todos trajeran la aplicación y hubieran firmado su acuerdo de servicio en el cual ustedes aceptan los términos. Ahí sí ya no hay para atrás, ya les ganaron. Pero creo que ni siquiera podrías desarrollar la tecnología porque estarías infringiendo como las normas de manejo de información personal. cualquier teléfono celular que se funcionales implementadas con la tecnología Cell Broadcast, es una que utiliza telefonía celular convencional. A lo que voy es lo siguiente, para finalizar, ¿no? O sea, el broadcast lo pueden generar las antenas de las celdas de telefonía celular. Ahí sí se vale, porque ellos son los dueños de la infraestructura y te pueden mandar el broadcast. Así lo hace por decir algo, más o menos. Si tienen Telcel, como a las 4 de la tarde les llega un mensaje de Uno Noticias, ¿no? Con las últimas noticias, algo similar. ¿Por qué? Porque la telefónica es dueña de la infraestructura y puede hacer lo que quiera con la infraestructura. De hecho, ella manipula el servicio como ella lo decida. Desde ahí sí se podría. Pero de eso a que tú desde el teléfono o que ellos utilicen tu teléfono para comunicarse con otros dispositivos, ya no necesariamente sería algo legal. Habría que analizarlo un poco más, pero hasta ahorita, al menos a cómo funcionan las cosas, no tendría mucho sentido, ¿sabes? Bueno, voy a regresar porque si no se les va a ir la idea y a mí también. Entonces lo que hice fue darle un forward para que enviara el siguiente paso, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer nuestro switch? Efectivamente, recuerden, a este nivel es una trama. Recibe la trama. ¿Y cuál es su primera característica del switch? Aprender direcciones, ¿no? Entonces lo que haría es desencapsular y tomar la dirección en origen. Vamos a ver si es cierto. A ver si en este paso ya lo hizo, a ver si no me equivoco. Entonces voy a entrar al switch. Esta es una característica que desafortunadamente solo se puede manipular utilizando la consola. No la podríamos ver, al menos en el simulador, de otro modo. Miren, inclusive ya hace rato que hice el ping nos ganó. Si alcanzan a ver, en la parte más baja, esta es la tabla MAC, en donde ya tiene la entrada, era la 432B, ¿no? Es de la que estamos generando la petición. Y ya la está viendo asociada al puerto Fast Ethernet 01. O sea, ahí hizo su trabajo. ¿Por qué tenemos la de arriba? Porque no limpié la tabla antes de generar el ping. Y entonces ya tiene, hace rato recuerdan que hice el ping y contestó la otra máquina. Entonces aquí ya la guardo. Desafortunadamente ya va un paso adelante. Es lo que les comentaba. Pero bueno, sigue siendo visible el ejemplo. Ahorita hagamos de cuenta que la primera entrada no existe. Y acaba de agregar la de abajo. Ya desencapsuló. Ahora, ¿qué va a hacer? Sí. ¿Por qué? Porque cuando desencapsula y verifica la dirección MAC destino, ¿cuál va a ser la dirección MAC destino? ¿Cuál vimos que estaba allí? La de broadcast, ¿no? Esa pues no necesariamente la tiene y sabe que cuando es un broadcast tiene que replicarlo. Vamos a ver si es cierto. Voy a cerrar esta tablita. Y vamos a darle una. Y allí lo generó, ¿no? Envió una copia, hizo el broadcast, una copia a cada dispositivo asociado, excepto al que generó la comunicación.
Por eso aparece este sobrecito con el tache. ¿Qué hacen los dispositivos? Desencapsulan también ese encabezado del ARP y dicen, a ver, estás buscando a la 192.168.1.1. Yo no soy. Y tira a la basura el paquetito. Le hace un drop. Por eso aparece el tache en las otras dos máquinas. Y solamente aparece la palomita en el que desencapsula y dice, ok, ¿me estás buscando a mí? Bien, entonces te voy a contestar con mi dirección MAC. Para lo cual va a enviar este paquete, ¿no? Y vamos a ver qué lleva en el cuando lo recibe, origen, no, aquí ya está cómo va a salir, aparentemente. Déjenme ver. Sí, ya está. Bueno, aquí ya es la respuesta, ¿no? El origen, pues ya viene con la 192.168.1.4. Ya trae la dirección MAC que le corresponde, es decir, le está contestando con información para que pueda resolver. Y abajo nada más pues mantiene con quién se va a comunicar. ¿Sale? Y en la parte superior, que sí es el encabezado de la trama, ya tenemos información completa. Ya vienen tanto la dirección MAC de la 192.168.1.1, que sería la de destino, y la de la 192.168.1.4, que es la de origen. Entonces ahí el switch sí ya puede leer, ¿no? Ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Cuando este paquete llega al switch, voy a invocar nuevamente la ventana. Digo, ya tenemos ahí las entradas. Pues en la primera entrada específicamente ya conoce esta dirección MAC, ¿no? La EBB4, que es la de la... No, no es cierto, la 432B, que es a quien le está contestando. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a mandar el paquete, lo va a reenviar solamente por el puerto 01. Vamos a ver si es cierto. Y ahí está. A este punto, lo único que ha ocurrido es que la máquina que quería probar el ping ya tiene información suficiente para entonces enviar ahora sí el paquete del protocolo ICMP. De hecho, ahí va a cambiar se va a anular ya el ARP, y si observan en el cuadro de protocolos, ya el que aparece es ICMP. Y ahora sí, ya lo que va a hacer es identificar si el recurso está disponible. Allí ya lo manda. Vamos a ver cómo se observa. Uy, ¿qué hice? Ah, lo mando por acá. Ya está. Y aquí pues hay que ir leyendo encabezados por capas, ¿no? El primero es un paquete ICMP, un paquete de control, que es precisamente el ping, de donde pues va a llevar un número de secuencia, trae algunas codificaciones a nivel hexadecimal para identificar si es un ping. Está a lo mejor mal dicho, es un ping y un pong, ¿no? Si es el paquete de ida o es el de respuesta. Entonces va a tener una codificación específica para determinarlo. Eso es lo que le compete al paquete de control. Después viene el encabezado de capa 3, en donde lo que estamos viendo son las direcciones lógicas. ¿Quién es el origen? La 192.168.1.1. ¿Quién es el destino? La 1.4. Y va a traer otros parámetros, como por ejemplo identificar cuál es el protocolo que va dentro que va dentro de la carga útil del paquete, ¿no? ¿Cuál sigue después del de capa 3? Sería el ICMP, pero todo viene a nivel hexadecimal. Prácticamente habría que estarlo observando. Esto está muy esquemático. Si lo viéramos en el analizador de paquetes, no necesariamente vamos a tener esta vista. Nos va a poner ahí renglones con cosas decimales, hexadecimales, y vamos a tener que saber interpretarlas. Y en el encabezado que nos compete, puesto que es la capa que estamos manejando, si observan ya la información va completa. Para poder entregar en red local esa comunicación, deben de existir tanto la dirección MAC completa del origen, que está en el lado izquierdo, como la del destino, que está en el lado derecho. ¿Sí queda más o menos claro cómo se comporta el protocolo? Sí, profe.
ya cobra sentido el por qué estábamos utilizando el ARP y el ICMP cuando empezamos a ver lo del broadcast, todo eso. Ahí nada más queríamos ver cómo se comportaba la animación, ¿no? Ahorita ya es ver cómo están operando los protocolos para llevar a cabo esa comunicación. Y bueno, ese encabezado pues ya no va a cambiar demasiado. Ahí ya sabemos qué pasa, ¿no? El paquete llega al switch, sigue trayendo una parte de capa 2, entonces el switch desencapsula, verifica origen, revisa que ya lo tiene, ya no hace nada. Verifica destino, identifica dónde está conectado el destino y reenvía el paquete por ese puerto, que es el 4, si mal no recuerdo. Pero ya lo manda directamente. El destinatario recibe la pregunta, genera un nuevo encapsulado, igual un ICMP, un IP y uno de capa 2, ¿no? En el ICMP nada más cambia y ese es el de respuesta, va el número de secuencia. ¿Era el número 12 el que vimos? ¿Se fijaron cuál era? No, el número de secuencia del, ahorita les digo de qué estoy hablando. Sí era el 12, según yo, porque la respuesta, si observan en el encabezado del ICMP, número de secuencia ahora es 13. Entonces va a responder, muy probablemente el siguiente va a ser el 14, el de solicitud, y el 15 va a ser el de respuesta. Entonces lleva un orden para identificar de qué se trata. Pero bueno, ya con los datos suficientes, el destinatario agrega los parámetros, los envía al switch, el switch desencapsula, verifica origen, identifica que ya lo tiene, descarta el paquete, verifica destino y reenvía por el puerto a donde debe de ir. Y se va a hacer esto 4 veces, que es lo que dura el ping. Al menos a este nivel dura 4 veces. Estándar son 4 o 3 dependiendo del sistema operativo, pero ustedes lo pueden modificar para hacer los intentos que ustedes requieran. Vamos a dejar que termine la simulación. Por ejemplo, si yo ahí abro la ventana del ping, apenas vean todo el proceso que se llevó a cabo y apenas se está reflejando la primera respuesta. Obviamente ya no va a haber ARP, ya todo va a ser en comunicación directa, vamos a verlo. Se envía el paquete nuevamente, llega al destinatario, existe respuesta y está la segunda respuesta. Y se ve reflejada la segunda línea del ping. Y bueno, ya por obviedad, va a ocurrir un par de veces más. Y ahí se termina nuestra solicitud, ¿no? Ya nos dice que, bueno, pues se llevó a cabo 4 veces, cuántos se enviaron, cuántos se recibieron, si hubo perdidos, y pues nos debería dar más o menos el número en real que se tardó, ¿no? 4 milisegundos en hacer todo el envío. A nosotros desenmascaramos todo, lo abrimos y vimos el proceso en qué nos llevamos, 20 minutos, 30 minutos, cuando en realidad eso ocurre en milisegundos. Y eso lo está haciendo un equipo y en realidad en la red están haciéndolo pues todos los que estén en un momento determinado. ¿Alguna duda al respecto de esto? No, prof. Sí, el protocolo ICMP es un conjunto de funciones de control. Esa principalmente que estamos utilizando es para identificar si el recurso está disponible. No es como yo aventarte la pelotita. Si rebota, pues es que estás disponible. Si la pelota se va por algún lado o rebota hacia otro lugar, quiere decir que no estás. Es una mala analogía, pero al final de cuentas es para eso. Para identificar, recuerden siempre el ping. Si se los llegan porque luego sí suele ser pregunta de entrevista de trabajo, es el ping. Es un paquete de control que nos permite identificar si un recurso de red está disponible. Para eso sirve, nada más. Y lo usan todas las aplicaciones que les ocurran. Antes de empezar a mandar la información, lo primero que hacen es validar que el recurso está disponible. El ARP, el protocolo ARP, lo que nos permite es, dada una dirección IP, poder consultar con el resto de los recursos en red cuál es la dirección MAC que le corresponde, cuál es la dirección física que le corresponde, para poder establecer la comunicación en red local.
Recuerden, en red local necesitamos forzosamente la dirección MAC. No podemos establecer comunicación sin la dirección MAC. De hecho, ni siquiera sin internet, pero el proceso es diferente. Les adelanto un poco. Si nosotros quisiéramos identificar un recurso en internet, si han visto, ya utilizamos en algún momento, no, no es cierto, con ustedes no he tenido laboratorio. Bueno, ¿saben lo que es una puerta de enlace? ¿Saben que el equipo de proveedor de servicio que les deja Telmex, Total Play o quien sea, funge como puerta de enlace para que ustedes puedan ir a internet? Ok, entonces cuando la comunicación va a internet, en la dirección MAC destino debe de ir la dirección MAC de esa puerta de enlace, porque le va a aventar el paquete a él para que él tenga que hacer los procesos necesarios de capa 3 o de capa 4 y mandarlo hacia afuera de nuestra red. Pero eso lo vamos a ver también más adelante, paso a paso. Ahorita simplemente es comunicación en red local. O sea, ven, aquí estamos en una topología de estrella aislada, conectados con 4 dispositivos. No tenemos, no conocemos el mundo, estamos aislados. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿En Zoom todo bien? Todo bien, Sí, profe. profe. Ok. Pensé que ya los había perdido. Todo bien, todo bien. De acuerdo. Pues entonces ya llevamos 2 tablitas, ¿no? En los dispositivos existe la tabla ARP. Recuerden, en los dispositivos que tengan características de capa 3, si tuviéramos un ruteador, el ruteador también puede tener una tabla de entradas ARP. El switch no, a menos que sea multicapa. Un switch simple y sencillo de capa 2 como el que estamos utilizando, como lograron observar ahorita, solo maneja la tabla de direcciones MAC. No sabe hacer otra cosa, ¿sale? Para que no se vayan a confundir. ¿Hay switches que tengan tabla RP? Sí, sí, hay switches, pero ahorita no estamos todavía en ese punto. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lo que seguiría es... Bueno, esto por si quieren replicarlo, voy a ingresar nuevamente a todo el proceso para ver la tabla del switch. Cuando ustedes le dan, bueno, no, a ver. Cuando ustedes le dan clic al switch, los va a mandar directamente a la pestaña de interfaz de línea de comandos, el CLI. Allí le tienen que dar ya sea clic primero y luego enter. Y los manda a un modo que se conoce como modo de ejecución de usuario. Recuerden, si está el signo de ¿qué es mayor? ¿Mayor qué? Les va a permitir visualizar solamente ciertas características del dispositivo. Son solamente características en modo de lectura, no les permite modificar ningún tipo de característica. Para poder cambiar de ese modo de ejecución, recuerden, ese es modo de ejecución de usuario, se utiliza el comando enable o habilitar, seguido del enter. Y el prompt cambia. Ese se conoce como modo de ejecución privilegiado. Desde ese modo, ya podemos realizar operaciones con algunas funcionalidades del switch, como por ejemplo guardar la configuración, que sería de lo más importante. Seguimos teniendo la posibilidad de hacer vistas de lectura, nada más para ver cómo se encuentran las características en ese momento del dispositivo, pero ya podemos manipular algunas características. Desde ahí podríamos, por ejemplo, comunicarnos a otro switch, si otro switch ya tuviera su dirección IP colocada, desde ahí podríamos ingresar a él. Desde ese modo es desde el cual se puede visualizar la tabla de entradas del switch, la tabla de direcciones MAC. ¿Con qué comando? El comando es show. Ay, no me está dando. Ahí está, es la tercera entrada. Perdón, la cuarta. Show MAC address table. Entre address y table debe de haber un guión medio para que no se les vaya a ir. Y como pudieron ver, en realidad la consola es igual de intuitiva que un Linux. Y si le oprimen el tabulador después de las primeras 3 letras de la palabra que están buscando, les puede dar opciones, ¿no? Les puede autocompletar opciones para obtenerlas, pero si no, pues recuerden cuál es. Y ya simplemente oprimen el Enter. Vean cómo, por ejemplo, ahorita ya vieron lo que pasó. ¿Cuántas entradas tiene mi tabla? Ninguna. Pues vamos a llenarla, ¿no?
A ver, ya sin entrar al modo de simulación, ahora vamos a hacer pings de la punto 2. Perdón, la punto 2 a la punto 3. Y de la punto 4 ahora al revés. A la punto 1. Y si invocamos nuevamente la tabla, pues resulta que ya tenemos todas las direcciones de todos los dispositivos, ¿no? Como podrán ver, cada uno en su... No necesariamente van a ir en orden y tampoco quiere decir que los va agregando de acuerdo a cómo ingresó la primera petición. Es muy ambiguo el modo en el que opera, pero a final de cuentas encontramos todas las entradas. Y ahí están. Ahorita lo relevante nada más es la dirección MAC, la columna que dice MAC address y la columna que dice puertos. En la primera columna es lo que vamos a ver a continuación. También si nos fuéramos a las máquinas, por ejemplo a la punto 2, y utilizamos el comando ARP-A, ahorita solamente conoce la dirección MAC de la punto 3 porque fue con la que me comuniqué, ¿están de acuerdo? Vamos a hacer que se comunique con la punto 1. Y vamos a invocar nuevamente la tabla. Ahora ya conoce dos dispositivos diferentes. Conforme van descubriendo más equipos, pues obviamente la tabla crece. Ojo, este proceso ocurre en el simulador. En el entorno real hay un paquete que se conoce como ARP gratuito, que las máquinas cuando se conectan a la red empiezan a generar este mecanismo precisamente para ahorrar tiempos e ir alimentando las tablas MAC de los demás dispositivos. No necesariamente funciona así como lo estoy haciendo únicamente. También está este para hacer, digamos, proactivas, ¿no? ¿Sabes qué? Yo soy tal máquina con tal dirección para que llenes tu tabla, para que si en algún momento necesitamos comunicarnos, ya existan parámetros para poder llenar los encabezados de los protocolos. ¿Y ahora qué hay allá o qué? ¿Van a pedir transporte público? ¿Y el sindicato por qué se pelea en vigilancia? Porque como que hay mucho movimiento, ¿no? No estaba al tanto, pero... Pues, pues estaría bien, ¿no? Bueno, pero es que el Pumabús, su razón de ser es funcionar adentro del circuito de Ciudad Universitaria, ¿no? Aquí como que, solo que lo están paseando adentro de la facultad o algo así. Profesor, una duda. Adelante. ¿Toda la información a nivel local viaja encriptada o viaja en texto plano todas las tramas y todo eso? Los Muy bien. A paquetes. ver, su compañero me pregunta por Zoom si la información que está viajando en los encabezados y dentro de la carga útil del paquete va cifrada o es legible. No. Una de las desventajas precisamente de los protocolos que vamos a ver hasta antes de llegar a la capa 4 es que casi todo va legible. Todo es accesible. Si queremos tener algún mecanismo de seguridad, hay que generarlo a partir de la capa de aplicación. Es decir, que una vez que la información salga de nuestra máquina y entre a la red, ya vaya transformada, que ya no sea legible para que si es interceptada, pues no sea tan sencillo, porque tampoco quiere decir que no se pueda, pero ya no sea tan sencillo reconstruir lo que va a ir de por medio, ¿de acuerdo? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Muy bien. Bueno, pues avanzando un poco más con lo de las diapositivas, recordarán que terminamos con las ventajas
Y uno en específico nos decía que no era capaz el switch de segmentar el dominio de broadcast. ¿Qué implica eso? Que si teníamos 5 switches y los enlazábamos y le poníamos, no sé, 200 máquinas, pues nuestro dominio de broadcast era todo eso, ¿no? Si una máquina en específico por alguna razón hacía lo del ARP ahorita y mandaba un broadcast, le pegábamos a las otras 199, ¿estamos de acuerdo? Bueno, pues entonces hay un mecanismo, bueno, pero para esto tiene que ser un switch administrable, de otra manera no podríamos manipularlo, que se conoce como red diaria local virtual, que no va más allá de un, digamos, agrupamiento de puertos que a nivel lógico generan un subconjunto dentro del switch. Es decir, partimos el switch en cachitos. ¿Con qué finalidad? Pues que nuestro dominio de broadcast se vaya haciendo menor. Entonces, a ver, déjenme avanzar. Tal cual, bueno, ahí la lámina nos dice que es una red de área local virtual y precisamente es un método para crear redes lógicamente independientes dentro de una misma red física. Puede ser dentro de un dispositivo o puede ser a partir de una infraestructura en general, ¿no? Podríamos tener segmentos lógicos independientes. De donde, por ejemplo, aquí la imagen lo que trata de dar a entender es en la del lado izquierdo, tenemos un hub para cada piso, lo que implicaría, bueno, un hub para cada piso y cada hub está conectando a un ruteador. Yo les había dicho, así muy, ¿cómo decir? Muy a pie de, a nivel de comentario, que lo único que podía dividir un dominio de broadcast era un dispositivo de capa 3. Bueno, el ruteador lo es. Entonces aquí, si se genera un broadcast, por ejemplo, en el piso 1, va a llegar un paquete réplica al puerto del ruteador donde está conectado el hub, pero el ruteador ya no lo va a reenviar. Allí se muere. ¿Sale? Entonces el broadcast se queda aislado nada más a nuestro piso 1. De igual manera, pues tendríamos el equivalente en el piso 2 y en el piso 3. Pero eso qué implicaría, vamos a pensar un arreglo, el que siempre regularmente utilizo, en que en nuestro edificio pues no nos interesa la comunicación entre pisos porque en el piso 1 pues están los directivos, en el piso 2 están los de diseño y en el piso 3 están los programadores. Entonces, si tuviera que haber alguna comunicación en común, tendría que ser entre los usuarios de cada nivel, ¿no? No tendría por qué comunicarse con los del otro nivel. Pero en las organizaciones pues no necesariamente funciona así. La imagen del lado derecho pretendería demostrar que a lo mejor tenemos un directivo en el piso 1, un directivo en el piso 2 y un directivo en el piso 3. Un diseñador en el piso 1 y así consecutivamente, ¿no? Los tenemos regados. Pero entonces eso implicaría que entre pisos pueda haber comunicación con iguales. Entonces la VLAN nos va a servir para eso, para poder segmentar lógicamente la infraestructura y que a partir de un mismo canal tengamos especies de túneles independientes para que esos usuarios se puedan comunicar entre sí independientemente de dónde se encuentren. ¿Vale? Esa es la finalidad a grandes rasgos de la VLAN. Y las ventajas, pues son las adicionales, ¿no? Una reduce costos. ¿Por qué? Porque si quisiéramos tener el esquema de tener diferentes tipos de usuarios en cada piso, pues tendríamos que tener un switch para cada tipo de usuarios en el piso. Entonces, por ejemplo, en la imagen del lado derecho tendríamos que colocar 3 switches para que estuvieran aislados los dominios de broadcast. Uno para los directivos, uno para los diseñadores, uno para los programadores. Luego 3 en el piso de abajo y 3 en el de hasta abajo. Y luego enlazar con un medio independiente cada uno de los switches que le corresponde a cada quien. Entonces la infraestructura crece demasiado, ¿no? Y no tiene mucho sentido. Entonces, pues nos ahorra ese costo de diseño. Obviamente, el meollo del asunto es la difusión controlada o el control del broadcast. Minimizamos el broadcast y lo aislamos solamente a los sujetos de interés, ¿no? A quienes debería de poder llegar. Es segura, porque como les comentaba, pues un intento de inicio de ataque, los primeros pininos que hacen a partir de la red para los ataques van cazados del lado del broadcast o del multicast o de funcionalidades iguales. Si nosotros estamos aislando la posibilidad de comunicación con usuarios que no debemos, ya tenemos una mediana capa de seguridad implementada. Y se dice que una administración sencilla, pero eso también es ambiguo, ¿no? Depende de qué tan complejo sea nuestro diseño para poder estar utilizando esa característica. No necesariamente va a ser así de bonito. Aquí les planteo 3 diferentes tipos de manejo de la VLAN.
aunque ya han sido excedidos, ya hay otro tipo de prestaciones. Y el primero es pues el más común, a nivel de puerto, de donde tomamos los puertos del switch y les especificamos directamente a qué VLAN van a pertenecer. Y solamente los miembros de esa VLAN van a poder conectarse. Aunque nos dice que no permite la movilidad de usuarios. Habría que reconfigurar si el usuario se cambia en un momento de lugar. ¿Qué pasaría si estaba en el piso 1 y ahora se fue al piso 2? Pues hay que ir al switch del piso 2 y modificar el puerto donde se va a conectar para que entonces pueda seguir formando parte del mismo conjunto. Si no, no lo va a poder hacer. Pero bueno, pues es regularmente lo que se hace con el modo en el que se maneja. Y ahí está, ¿no? Pues dependiendo de dónde estén, se les va asignando el número al que corresponde. Y ahorita lo vamos a ver rápidamente en el simulador. Por dirección MAC, pudiera haber un caso en el que recuerden, como el switch tiene la prestación de contar con la base de datos o con la tabla de direcciones MAC, también va a tener una base de datos que va relacionada con las VLAN, en la cual nosotros podríamos configurar o forzar que solamente determinadas direcciones MAC pueden pertenecer a un conjunto específico. Y entonces, independientemente de dónde se conecte esa computadora con esa dirección MAC, el dispositivo en automático identifica a qué VLAN le corresponde poder acceder. Pero entonces eso evitaría el hacer la reconfiguración sobre de piezas diferentes con la que no trabajaba. Sí, pero pues obviamente a mayor inteligencia, pues mayores recursos, ¿no? Y dispositivos un poco más, pues más caros al final del día. Pero sí, existe esa posibilidad, o a lo mejor se puede tener un servidor independiente que lleve ese control, se conecte directamente, es un control de acceso a la red, que cuando le manda la configuración al dispositivo, inclusive le manda dónde se conecta, cómo lo hace y qué está ocurriendo. Son de las funcionalidades que empiezan a ser actualmente comunes con las redes definidas por software, ¿no? Ya todo lo aventamos a nivel de programación, le decimos al dispositivo y él que se encargue de administrar acorde a las instrucciones que le estamos generando. Y otra es por protocolo, en el cual, pues bueno, a diferencia del anterior, identificando en la carga útil el protocolo al cual corresponde la trama que estamos enviando, el dispositivo se va a asociar a una VLAN acorde al protocolo que estamos utilizando, vale la redundancia. Pero pues, no cobraría mucho sentido, al menos hasta donde vamos a llegar, porque básicamente nosotros estamos utilizando puro IP versión 4. Vamos a ahondar un poco en el IP versión 6, pero ya los siguientes protocolos como el IPX y el Apple Talk, pues no los estaríamos manejando. Entonces, esa queda un poquito rebasada y no es común que se utilice. Principalmente se utilizan las dos anteriores. Y de ahí ya hay arreglos más complejos. VLANs híbridas, híjole, ahorita no me acuerdo todos los conceptos, pero ya hay más posibilidades, ¿no? Bien, ahora, de inicio el concepto nace en un solo dispositivo, pero vamos a necesitar enlazar siempre uno o dos más switches para que compartan ese enlace a nivel de puertos o a nivel de direcciones MAC. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para poder compartir las VLANs entre dos o más switches, vamos a necesitar un enlace troncal. Un enlace que sea capaz de transportar el tráfico de más de un solo conjunto. Pero para esto, a nivel de protocolo, las tramas van a requerir una etiqueta adicional para identificar a qué conjunto corresponden. Entonces se va a complicar un poquito más el esquema que veíamos hace rato de las tramas. Para esto, mediante el encapsulamiento, se va a agregar un identificador a cada trama para diferenciar a qué VLAN pertenece. Ahora ya no nada más necesitamos saber a quién le tenemos que mandar la información, sino en qué conjunto está asociado. Y entonces, cada switch que reciba una trama etiquetada va a poder reenviarla a través de otro puerto troncal, es decir, hacia otro dispositivo de red, o reenviarla a partir de un puerto de enlace, es decir, a un puerto donde esté conectado un equipo. Si lo va a enviar por un puerto troncal, no modifica el encabezado, nada más lo lee y lo deja ir, ¿no? Si lo va a enviar a un puerto de un equipo de usuario, tiene que retirar esa etiqueta porque el dispositivo no tiene la capacidad de a nivel protocolo reconocer ese componente y podría descartar el paquete.
Ya hay tarjetas de red, por ejemplo, para los servidores. A lo mejor en un servidor podríamos tener un, un visor de recursos del sistema para los servidores. Podríamos tener una base de datos de control de acceso a la red y podríamos tener un visor de consumo de los dispositivos de red, por poner 3 ejemplos, ¿no? Y cada uno de esos podría estar recibiendo por una subred independiente y por una VLAN diferente. Entonces, a lo mejor esas tarjetas sí tendrían la capacidad de identificar a dónde está recibiendo esas tramas diferentes. En un equipo de cómputo, yo no tengo la certeza, la verdad es que no me he dado a la tarea de investigarlo. Si existan tarjetas de red eh, sueltas, independientes, que tengan esa característica y se puedan agregar a las máquinas comunes y corrientes. No lo sé. Pero al menos a nivel de servidor sí hay esa posibilidad. ¿De acuerdo? Eh, bueno, ahora para la lectura de esa etiqueta se va a requerir de un estándar para poder hacer la lectura y el reenvío de las tramas ya una vez pertenecientes a una VLAN. Y ese estándar va a ser el 802.1Q. Ese estándar lo manejan, funciona para interoperabilidad e independientemente del dispositivo que estén utilizando, es capaz de interpretar ese estándar. Es decir, si no estuvieran utilizando un Cisco todo el tiempo y tuvieran que optar por una tecnología diferente y tienen que enlazarlas, una vez configurando a partir de ese estándar del enlace troncal, debería de mantenerse la comunicación sin ningún problema. De donde, bueno, pues aquí tenemos la trama Ethernet común y corriente, la que estábamos manejando, de donde pues lo que nos era relevante era la dirección destino, la dirección origen y bueno, algunos otros parámetros. Este es solamente la etiqueta del encabezado, ¿eh? No lleva la carga útil y todo lo demás. Y lo único que hace es agregar aquí en medio la etiqueta del 802.1Q, ¿no? Nada más le agrego un parámetro más en donde va pues principalmente el VLAN ID, el identificador de la VLAN a la cual pertenece. Entonces, si va a pasar a un dispositivo de red, debe de llevar eso. Si va a bajar a un dispositivo de usuario, se lo quita y nada más va con eso. Perdón, para los que están en Zoom, es decir, si, insisto, si va para a un dispositivo de red, se opta por el esquema que está en la parte de abajo. Debe de ir así la trama con el tag adicional. Y si va a un equipo de cómputo, a un puerto de un equipo de usuario, la trama debe de ir como va la de arriba. Y bueno, esto lo vamos a ver ahorita en el simulador. Bien, entonces resulta que tenemos pues esta misma topología, ¿no? Voy a entrar a la ficha de configuración del switch y primeramente lo voy a hacer desde la pestaña de configuración. Como les había mencionado, ¿no? La tecnología lo que busca es volver más intuitivo todo. No sé si le hice el ejemplo con ustedes o con sus compañeros de segundo. Cada que sale un teléfono nuevo, no es más complicado utilizarlo, ¿no? Regularmente se pretende que sea más sencillo para el usuario. Entonces la tecnología se vuelve más complicada, pero su manejo regularmente tiende a ser más fácil. O eso es lo que se busca. Por lo tanto, pues regularmente siempre se va a tener una interfaz gráfica o una interfaz web para poder administrar ya las características de los dispositivos de red. Y es lo que trata de simular aquí el virtualizador. De donde entonces en la pestaña de configuración, pues esto se parece más a una aplicación de escritorio que a un servicio web, pero tiene algunas características, ¿no? De donde muy importante, si ustedes observan abajo del apartado switching, hay uno que dice VLAN Database. Y allí precisamente vamos a generar las VLANs que querramos utilizar. De inicio y por defecto, siempre va a existir en el dispositivo la VLAN 1, independientemente del nombre que tenga la marca que estén utilizando, va a traer la 1. Mucho cuidado, la 0 no va a ser la primera. Si llegan a traer la 0, regularmente se utiliza para cuestiones de telefonía a nivel IP o para cuestiones inalámbricas. Pero la 1 va a ser la primera que viene disponible y casi todos los puertos van a venir cargados precisamente a esa VLAN. ¿De acuerdo? Se agregó alguien más.
Y trae otras, bueno, dependiendo del uso de la tecnología o cómo se pueda configurar el aparato, va a traer algunas ya predefinidas. Aquí trae la 1002, 1003, 1004 y 1005, que se utilizan para mecanismos muy particulares de la marca y que no se pueden eliminar. Esas se quedan ahí. Si tuviéramos que generar más, pues esas no podríamos utilizarlas plenamente. Tendríamos que irnos del 1 al 99 prácticamente, y ahorita se me olvidó el siguiente rango, después se los comparto. Entonces, si nosotros nos colocamos sobre algunos de los puertos, por ejemplo, el Fast Ethernet 01, recordarán que es una máquina que ya tengo conectada, ¿no? Si yo le doy clic, observen cómo aquí en el apartado VLAN del lado derecho me indica que está asociado a la VLAN 1. Pues ahí nos va a indicar a cuál pertenece. Si nos colocamos sobre cualquier otro, como ahorita no tenemos VLANs en el dispositivo, vamos al 7, por ejemplo, que no hemos usado, pertenece al mismo conjunto. Pero vamos a hacer algo. A este nivel, nosotros podíamos comunicarnos entre cualquiera de esas 4 máquinas. ¿Estamos de acuerdo? Podíamos ir de la 1.1 a la 1.2 o de la 1.4 a la 1.3 o alguna combinación diferente. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer es irme al puerto 4. No, perdón, me voy a ir a la base de datos de VLAN y vamos a agregar una. Ojo, aquí lo relevante va a ser el número, el identificador a nivel de número. El nombre que le den no le interesa al dispositivo, no es significativo, pero el número es el parámetro que siempre deben de identificar para saber a qué hace referencia. Vamos a generar la 40, por ejemplo. Y vamos a ponerle un nombre irrelevante, ¿no? Adicional. Entonces le damos a agregar. Y como podrán observar, se dio de alta en la base de datos. Ya está disponible. ¿Qué implica eso? Ahora sí me puedo ir a mi puerto 4 del switch, desplegar el combo de la parte de las VLANs y habilitar la casilla de la 40. Inclusive en el recuadro de abajo les aparecen los comandos que utilizan a nivel de consola para hacer el cambio, ¿no? Pero ojo, en este momento yo ya modifiqué mi dominio de broadcast. Ahora, ¿cuántos dominios de broadcast tengo disponibles en el switch? 2, ¿no? Y están vivos porque ya tengo dispositivos asociados. O sea, sigo teniendo el puerto 1, el 2 y el 3 asociados a la VLAN 1, pero el puerto 4 ya lo cambié a la VLAN 40. La VLAN 40 ya es un dominio de broadcast independiente. ¿Cómo lo podemos comprobar? Déjenme ver si me permite hacer el ping de broadcast. Si yo forzo un broadcast, ¿a cuántos afecté? ¿Sí o va de nuevo? Va para atrás. ¿Nos genera el ping? Bueno, nada más no se vayan a confundir, pero es lo que hace rato platicábamos. Esta dirección IP que estoy utilizando es la última posible a generar en el segmento de red que estoy utilizando para conveniencia, la 255. Pues, al hacerle ping a esa dirección, le estoy diciendo que hago un broadcast a todos los elementos dentro de esa red para poder comprobar lo que estamos platicando, ¿no? Entonces, bueno, se manda al switch y ya en el switch se manda a todos los elementos dentro del mismo dominio de broadcast. Pero ahí está la prueba, ¿no? Ya lo dividimos, ya no estamos llegando a la máquina que está al puerto 4, que es la 1.4. Inclusive, voy a resetear la simulación y voy a pasar al tiempo real. Si yo intento comunicarme con la 1.4, ¿qué ocurre? Pues sí, nunca va a poder llegar. Tiempo de respuesta agotado, ¿no? Y así me va a mandar los 4 paquetes. ¿Por qué? Porque no la puede encontrar. Aun cuando ya tuviera en la tabla RP los datos, ahorita ya no es posible hacerle llegar el paquete porque hay una barrera que lo impide.
seguimos partiendo el broadcast, ¿no? Vamos a tomar el puerto 3, por ejemplo. Lo agregamos de igual manera a la VLAN 40 y volvemos a forzar nuestro broadcast. Bueno, es más, ahora vamos a forzarlo desde acá, desde la 4. Lo va a enviar al switch. ¿Y ahora a quiénes tiene que afectar? Pues a las dos del lado derecho, ¿no? Teóricamente. No, perdón, solamente a una, porque no puede mandar el broadcast al mismo equipo que lo generó. No solamente le va a llegar él, no le va a llegar a nadie más. Ahí ya partimos, digamos que nuestro switch a la mitad y ya tenemos los dos dominios de broadcast, solamente para ejemplificar que efectivamente ya no hay comunicación. Y de ahí, bueno, pues ustedes pueden seguir dividiéndolo siempre y cuando les alcancen los puertos y a conveniencia. ¿Hasta ese punto hay alguna duda? Está medio sencillo, ¿no? Nada más hay un detalle. Esta manera de generar las VLANs solamente existe en Cisco. En las otras marcas es un poquito más difícil. No, más allá de la consola, la filosofía cambia de la manera de hacerlo. Voy a tratar de levantar el simulador de Huawei nada más para que vean la diferencia, porque sí tiene su chiste. Este es muy fácil, en realidad es muy intuitivo y es muy fácil de manejarlo, pero en las otras es un poquito más complejo. Bien, ¿cuánto tiempo nos queda? Vamos a hacer el enlace troncal. Bueno, ya tengo ese switch dividido, ¿no? Voy a copiar y pegar para más rápido. Pues vamos a pensar que ya tenemos precisamente el primero y el segundo piso, ¿no? Entonces ahorita lo que voy a hacer es seleccionar, vamos a decir, el puerto Gigabit 01. Al mismo puerto Gigabit 01. Y de las que copié, lo único que voy a hacer es cambiar las direcciones para no, vamos a poner la 5. La 6. La 7. Y la 8. Como hice una copia fiel de la topología inicial, obviamente lo que esté del lado izquierdo está en una VLAN, independientemente de en qué piso esté, y lo que está del lado derecho está en la otra VLAN, ¿estamos de acuerdo? Del lado izquierdo es VLAN 1, del lado derecho es VLAN 40, teóricamente. ¿Cómo va a funcionar este cable que agregué? Me voy a ir al switch del piso 1, pestaña de configuración, y lo conecté al Gigabit Ethernet 01. ¿A qué VLAN dice que corresponde? A la 1, ¿no? Entonces, bueno, vamos a revisar nada más del otro lado en el switch de arriba, que efectivamente está igual el Gigabit 1. Ahí está, ¿no? Es lo mismo. Entonces, ahorita del lado izquierdo tengo las direcciones IP 1, 2, 5 y 6. 1 y 2 en el switch de arriba, 5 y 6 en el switch de abajo. Entonces, si yo hago el broadcast otra vez, debería de poder afectar a esas máquinas, ¿no? Vamos a ver, se envía el primer switch. Se genera broadcast. Se envió una copia al dispositivo del mismo segmento, del mismo dominio de broadcast del primer nivel. Y se envió una copia al segundo switch. ¿Sale? Y ese switch lo tiene que mandar a los dos restantes, ¿no? Pero en ningún momento estamos afectando a los componentes del lado derecho, ni arriba ni abajo. Querría decir que nuestros dos dominios de broadcast están operando bien. Pero entonces ahora, si yo quiero comunicar a los de la VLAN 40, ¿qué tendría que hacer? A lo que sabemos ahorita.
Hacer un cambio. Pero yo, o sea, yo quiero seguir manteniendo la comunicación que acabo de hacer, ¿no? Yo ya logré que los que están del lado izquierdo se puedan ver entre ellos, independientemente del nivel en el que están. Pero ahora quiero que se puedan hablar los que están del lado derecho. Pues todavía no sabemos cómo. A lo que sabemos ahorita y hasta lo que acabo de hacer, ¿qué tendríamos que hacer para poder enlazar a esos también? Así simple, a lo que tienen. Ya están. Las dos máquinas del lado derecho de arriba están a la 40 y las dos máquinas del lado derecho de abajo ya están a la 40. ¿Cambiar estos dos a la 40? Pero ya no voy a poder comunicar los otros, ¿no? Sí, pero todavía no sabemos cómo hacer eso. Vamos, sentido común, jóvenes. Pues ponemos otro cable, ¿no? Pues es lo que sabemos hacer ahorita. Probablemente después nos van a decir que no hay dinero, pero es un cable, ¿no? Es nada más para comprobar la teoría. Pues entonces seleccionamos el otro puerto uplink, el gigabit 2, varía en orden. Pero ese puerto gigabit 2, como efectivamente lo comentaron, hay que cambiarlo a la VLAN que nos interesa, ¿no? Porque si no estaríamos generando un ¿qué? Un loop. Bueno, que el switch lo mitiga, pero al final del día pues no tendría mucho sentido. Pues el primer cable lo dejamos a dos puertos de la VLAN 1. Y este segundo cable lo que estoy haciendo es ponerlo a dos puertos de la VLAN 40. Efectivamente, ¿no? Bajo ese esquema, cada vez que tengamos que conectar un nuevo dominio de broadcast a los dos switches, tendríamos que ir agregando un enlace nuevo, lo cual ya no tiene mucho sentido. O sea, cuando son dos, pues bueno, a lo mejor no pasa nada si nos compran otro cable. Pero el problema no es el cable, el problema es que estamos perdiendo puertos disponibles para usuario para enlazar cables, y eso ya no. Ahorita usé los dos, estos puertos que utilicé se conocen como uplinks. Son puertos de mayor velocidad que los que son para los usuarios y son precisamente para interconectar dispositivos de red. Pero ahorita ya me los acabé. Si quisiera meter una tercera VLAN, ya estaría utilizando puertos de usuario. Ya estaría quitando uno, dos, los que se vayan necesitando. Y pues el dispositivo no está hecho para eso, ¿no? Ahorita digo, lo voy a omitir, espero que ustedes lo prueben. Ya si yo hiciera la prueba de comunicación entre la 192.168.1.4 con la punto .8, pues obviamente ya debería de existir. O si genero el broadcast, bueno, voy a hacer el broadcast para que no quede la... No nos vamos a basar en supuestos. Vamos al simulador. Me voy aquí a la 4, genero el broadcast y vamos a ver si es cierto. Llega el switch. Broadcast, afectamos a la primera del piso de arriba y manda una copia al otro dispositivo. Y afecta a los dos dispositivos de abajo, ¿no? Ya lo comprobamos y seguimos teniendo separado nuestro esquema. Pero bueno, precisamente lo que decía la teoría es, para poder tener un solo canal de comunicación sin la necesidad de estar agregando enlaces para la misma comunicación, valga la redundancia, pues lo que se hace es generar un troncal. Y ese troncal a nivel de configuración, vamos a usar el gigabit 01, que fue el primero. En el modo de funcionamiento del puerto, ojo, ahí no estoy diciéndole VLAN, sino en el modo de funcionamiento que todo estaba en acceso. Se pone en troncal y en el lado de las VLANs se habilitan las que me interesa que pasen. Por defecto se habilitan todas. Cuando el puerto se hace troncal, se habilitan todas. Ahorita lo vamos a dejar así para que no haya problema. Voy aquí abajo al segundo switch. Selecciono la interfaz y lo modifico por troncal. Y vamos a eliminar el segundo cable porque no tiene sentido que mantengamos ahí una redundancia. Nada más dejen que haga convergencia el puerto, si no, no va a permitir el paso.
Ya saben, cuando está en circulito, es que está validando, ya que está en el triángulo en verde, es que ya está funcional el puerto. Porque si se pasan al modo de simulación antes, no va a haber comunicación. Ya casi acabamos, ¿eh? Ya nada más quiero que observen eso y ya. Si muriera esta semana, me podría morir en paz. Ya está. Bien, entonces voy a regresar al de simulación. Pues vamos a hacerlo primero con los de la VLAN 40. Ahí está nuestro broadcast. Vale, pongan atención porque ya con esto vamos a terminar. Ya nada más tenemos un enlace para mandar los dos. Ahí está, se genera la réplica. Se fue por el enlace troncal. Afectó a los otros, pero no estamos afectando al resto de los equipos, ¿no? Pero solamente estamos utilizando un canal de comunicación. Voy a resetear la simulación. Ahora me voy a pasar acá. De igual manera genero el broadcast. Ahí está, por el mismo canal, pero afectando únicamente a los dos que nos interesan, ¿no? Obviamente, ¿qué está pasando ahí? Lo vamos a ver ya, espero ahora sí en el laboratorio, que aquí la trama ya lleva el identificador de VLAN al que corresponde, ¿no? Entonces ya se sabe hacia dónde enviar. Se pasa hacia el siguiente dispositivo, desencapsula, quita ese dato, pero ya tiene identificados los puertos que corresponden a esa VLAN, y entonces ya nada más se entregan. ¿Cómo se ve modificada la tabla de direcciones MAC? Vamos a verlo en esta que estaba llena. Observen cómo en la primera columna ya hay una diferencia. Ahora ya las identifica dependiendo del dominio de broadcast al cual corresponde, la VLAN a la cual corresponde. Por eso ya puede tomar una decisión adicional. Pero vean cómo ya también las está viendo, no por un puerto de usuario, sino por los enlaces que van entre puertos. Los gigabit que aparecen aquí ya implican que sabe por dónde tiene que mandarlos. ¿Sale? ¿Alguna duda? Digo, Min. Claro. Así a lo fácil, el modo acceso es cuando vas a conectar un dispositivo de usuario, una computadora, una laptop, un aparato que simplemente va a servir como interfaz para alguien, ¿no? El troncal va a ser para poder intercomunicar dispositivos de red, como lo hicimos aquí ahorita con el switch. ¿Por qué? Porque el troncal permite identificar a qué VLAN corresponde una trama en un momento determinado. Digo, ahorita sé que es complicado porque entre el sueño que les genera estar aquí encerrados y estar nada más escuchando es difícil, pero la intención sería en la siguiente clase que ustedes lo hagan en el simulador y vayan observando cómo se comporta. Bueno, más difícil, ¿no? Pero sí. Sí, sí, sí. Esto es como en cálculo, ¿no? Yo les pongo un límite sencillito y ya ustedes tienen que hacer algo complejo. Vía Zoom, ¿alguien que tenga alguna duda? No, profe. Muy bien. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí, esta sesión, y nos vemos el día jueves. El jueves nos volvemos a ver. Cuídense, tengan buena tarde.